Bueno, muchachos, entonces hoy es nuestra última clase teórica y esas cosas del semestre. Todo lo que falta es hacer, hasta acabar el taller 5, acabar el taller 6 y acabar el proyecto. Pues todo lo que falta, bueno, y hacer un examen, que es el jueves 22 de diciembre, no lo olviden, jueves 22 de diciembre. ¿Qué nos queda como clases? Hoy hacemos esto, la próxima semana que es 1 de diciembre, entonces aquí vendré para entregarles el taller 6 para mostrárselos de qué se trata, a ver si tienen alguna inquietud. Pues es importante como que yo creo que lo muestre, mostrarles un paquetico adicional que hice para que lo puedan usar con el taller 6 que es que no lo podían usar el semestre pasado, este semestre sí ya existe, entonces creo que les va a servir para ver que la cosa funciona bien y, eh, y para resolver dudas del taller 6. No, para nada más vengo la semana entrante. Eh, bueno, si acaso, si tienen ya dudas sobre el proyecto, resolver dudas sobre el proyecto. Bien, luego viene el 8 que es festivo, luego no hay clase. Luego viene el 15 que aquí vendré a dos cosas. Uno, pues a mostrar que recibí el taller 6. Dos, a resolver dudas sobre el examen y a contarles cómo va a ser el examen. O sea, el 15 les vengo a contar cómo está a ser el examen para el 22. El 22 es el examen, ¿cierto? Luego, desde el 15, digamos, están en modo hacer el proyecto. Hacer es decir, empezar a hacer cosas del proyecto. Porque en enero lo tienen que entregar. Ya después miramos fechas en enero. Luego ya es hora, por ahí lo tenía, de que hayan empezado a contactar a sus grupos y tengan claro cuáles son sus grupos y cómo van a trabajar en grupo. Y hayan empezado a leer el proyecto. Si hoy nos queda tiempo y tienen dudas, hablamos. Si no, la próxima clase, uno de esos temas va a ser dudas sobre el proyecto. Pues cuento el taller 6 y dudas sobre el proyecto. Dudas de no he entendido qué es lo que hay que hacer o cómo, todas las dudas que tengan. No tienen que empezar a hacer nada todavía más que haber entendido de qué se trata el proyecto. En grupo, ojalá, de manera que sus dudas las hayan consultado con sus compañeros y como que tengan las dudas, porque aún después de hablar entre ustedes no queda claro eso. ¿Sí? Es decir, que son dudas para el grupo, no solamente para uno de los del grupo que leyó, que los otros no leyó, no es para el grupo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La parte de paralelismo de datos. Vimos ahorita paralelismo de tareas. Un resumen, ¿qué era paralelismo de tareas? Era revisar mi código funcional para ver dónde había cosas que podía decir, esto se puede hacer al tiempo y paralelizarlas. Eso es paralelismo de tareas, no es más. No es ni pensar diferentemente el algoritmo, no es eso, es mirar qué partes de los algoritmos, de las cosas que yo he pensado, se pueden poner en paralelo, ponerlas en paralelo y mirar cómo va. Eso es todo lo que hicimos en paralelismo de tareas. Paralelismo de datos, entonces, vamos a ver qué entendemos por paralelismo de datos, y vamos a ver entonces cómo logramos hacer paralelismo de datos y cómo Scala nos provee ese paralelismo de datos. Esta tercera parte es para que sepan qué es lo que hay detrás del paralelismo de datos que provee Scala, pero realmente nosotros no vamos a hacer colecciones paralelas, sino vamos a usar colecciones paralelas. Entonces, ¿qué vamos a entender por paralelismo de datos en contraste con lo que entendido por el paralelismo de tareas? Entonces, como dije, ya trabajamos en paralelismo de tareas, de alguna manera se puede ver como una forma de paralelización que distribuye la ejecución de los procesos a través de nodos de computación. Usted haga este pedazo, usted haga este pedazo, luego unimos y usamos las abstracciones paralelitas para escribir los programas paralelos. Bien, por ejemplo, cocinar un almuerzo con entrada, plato fuerte y postre. Usted haga la entrada, usted hace el plato fuerte, usted hace el postre. O sea, los tres están haciendo cosas diferentes que unidas nos van a dar el almuerzo. Pero el paralelismo de datos se trata de paralelizar, una forma de paralelización que distribuye los datos a través de nodos de computación. O sea, lo que se distribuye son los datos, con el caso de la cocina como los ingredientes. Entonces, por ejemplo, cocinar arroz para muchos comensales. Entonces yo digo, entonces ustedes cocinen 3/4 del arroz, ustedes cocinen 1/4 y luego unimos lo que quedó y ese es el arroz completo, ¿cierto? Eh, pero todos estamos cocinando arroz, no estamos haciendo tareas diferentes, todos estamos haciendo la misma tarea. Lo que pasa es que la estamos haciendo sobre un pedazo de los datos.
Entonces, esa es como paralelización de datos, como que dice, yo trabajo sobre este pedazo de los datos, usted trabaja sobre este pedazo, usted sobre este pedazo, y eso, en la unión, nos da el trabajo sobre todos los datos. Esa es como la diferencia. Por ejemplo, cocinar arroz para muchos comensales. Eso es como la diferencia y eso es lo que vamos a tratar de que sea diferencia. La idea básica es muy sencilla. Si tiene una tarea a realizar sobre un conjunto muy grande de datos y la quiere hacer en paralelo, entonces divida ese conjunto grande de datos en subconjuntos de esos datos. Luego haga la misma tarea en paralelo para los subconjuntos y luego combine los resultados. ¿Sí? O sea, lo que paraleliza no es la tarea, sino los datos o los que hace la tarea. Por ejemplo, si desea inicializar un arreglo con un valor B, entonces aquí está inicializar un arreglo, dice para todos los elementos del arreglo póngale el valor B. Entonces, miren que lo que hay aquí es, lo que hay aquí es una estructura paralela. Ahorita miramos para qué sirvió eso. Entonces, aquí digamos, aquí lo que hice fue decir, vea, para a todos estos datos, a esta estructura paralela, hágale eso. Bueno, voy a hacer eso aquí. Aquí yo corro el SVT porque eso incluye el build.svt y incluye, aquí para este tipo de paralelismo de datos es importante, ¿dónde está el build? Para este tipo de paralelismo de datos es importante incluir esta librería, Scala Parallel Collections, porque si no la incluyen, entonces no aparece la librería de las colecciones paralelas de Scala. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer con esto? Mm, bueno, estamos haciendo este ejemplo de aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si yo digo 0 until 10, me genera un rango, ¿cierto? Eh, es que no entraba consola. No estoy en escala, ahora sí estoy en escala. 0. Entonces genera un rango. Si yo le digo 0 until 10 punto par, ah, entonces me genera un rango paralelo. Usted realmente no ve la diferencia. No aparecerá ninguna diferencia, sigue siendo un rango. Sobre los rangos usted puede hacer operaciones, la que usted desee, pero cuando el rango es paralelo, si la operación es paralelizable, él ejecuta una operación paralela. Si la operación no es paralelizable, entonces, de hecho, cuando el rango es paralelo, ejecuta la operación paralelizable. Cuando el rango no es paralelo, ejecuta la operación normal. O sea, a pesar de que tienen las mismas operaciones, la implementación de esas operaciones, dependiendo de si es un rango paralelo o no, es una implementación paralela o no. Y eso es lo que trata de decir aquí. Dice, eh, aquí le estoy diciendo, inicialíceme un arreglo, y entonces dice, a cada elemento del arreglo, re, recorra el arreglo en paralelo y a la posición y asignale B. Acuérdense que este for es una expresión for
Este for va después a ser un map, es como un, eh, se traduce en un map o una cosa así. Entonces, y lo importante es entonces, ¿qué significa paralelismo de datos? Significa que entonces, por ser un rango paralelo, él va a partir el rango en varios rangos disyuntos. Va a realizar la tarea que dice ahí para cada uno de los subrangos y una vez cada tarea haya terminado, considera terminar la tarea original. O sea, eso es lo que va a hacer él por decir par. Ah, ¿cómo es par? Entonces, yo hago en paralelo 3 rangos y hago XSDI para esos 3 rangos y ya luego ya supongo que terminó la tarea. Eso es lo que él va a hacer en ese caso. Y eso es lo que es paralelismo de datos. La pregunta es cuándo eso funciona bien. O sea, ese for siempre el arreglo queda bien inicializado. Entonces, yo tengo ese aquí. Lo voy a poner a correr aquí. No me acuerdo dónde lo tengo. ¿Dónde dice for? Aquí. Eso. Entonces, aquí estoy sobre un arreglo, ¿no? Y un arreglo pues tiene su problema de, pues aquí estoy inicializando el arreglo. Esta es la función que inicializa el arreglo. Entonces aquí va a crear un nuevo arreglo y va a crear un nuevo arreglo. Entonces ahí quedó el arreglo A inicializado en 0. Por eso no voy a correr esto. Y si le digo que lo inicialice en 3, entonces, y miro que es A, entonces A ahora tiene 3. ¿Sí? Bien. Eh, eso ahorita. Entonces la pregunta que había aquí era si esto había quedado bien. Ah, bueno, ahí no puse el par, entonces espera un minuto. El arreglo la inicialización ah, sí, aquí puse el punto par. Entonces ustedes no se dan cuenta ni yo me doy cuenta, pero él entonces dividió en varios rangos e hizo ese for por varios rangos en paralelo y lo hizo. Eso fue lo que él debió hacer. Quedó bien, entonces aquí la cosa, somos muy de buenas. En cada uno de estos rangos lo que hace es que en la posición I pone B, pero fíjense que que esto quede bien no depende de que el anterior o el siguiente o ninguno haya quedado bien. Entonces, si él realmente lo que hace es coger esto y dividirlo en rangos disyuntos, entonces la tarea que hizo el uno, la tarea que hizo el otro, la tarea que hizo el otro fue sobre distintas partes de la regla. Entonces, por eso al final eso quedó bien. ¿Listo? Entonces, eso quedó bien porque ese for, la tarea paralela que se ejecutó, escribe en diferentes posiciones de memoria. Ninguno escribe en la misma. Si escribiera en la misma posición de memoria, entonces, ¿quién se ejecutó primero? Depende de lo que quedaría allí. Pero como aquí no importa, entonces eso quedó bien. Pero considere este ejemplo, que dice, voy a llenar el arreglo, pero lo voy a llenar con lo que había en el anterior más uno, o sea, voy a ir creciendo, ¿cierto? Que es este que hay aquí abajo. Llenar un arreglo. Entonces, ¿qué hace llenar un arreglo? Llenar un arreglo, este es llenar un arreglo, el secuencial. ¿Qué hace llenar un arreglo? Pues simplemente coge el rango del 1 a la longitud del arreglo y a la posición I la pone en la posición I menos 1 más 1. O sea, que si mi arreglo era este B, un arreglo de ceros, y le digo que llene ese arreglo a partir de 3, y le pregunto cómo quedó B, entonces él dice que quedó 3, 4, 5, 6, quedó bien, ¿sí o no? Ese es el secuencial, porque lo va haciendo secuencial. Hagamos el mismo pero paralelo, o sea, fíjate que aquí le pongo un punto par, es la única diferencia, que él sabe que mi rango es un rango paralelo, para que vean que si hay una diferencia, o sea, física, o sea, más bien, desde el punto de vista de especificación pareciera que no hubiera diferencia. Yo creo el arreglo C, y el arreglo C quedó con ceros, y si ahora yo le digo llene el arreglo C en paralelo,
y miro C, ¡pim! 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué se imaginan que sucedió? Acuérdense que es un for sobre una estructura paralela, es una colección paralela. Entonces, como es una colección paralela, dice, entonces yo lo divido en unos, yo creo que él lo dividió en 3 rangos. El primer rango empezaba aquí. No sé en cuántos rangos lo dividió, o en 3, 4, 5, 6, uno de, exacto, este y este. Entonces, 0 más 1 dio este 1. Exacto. No, pero estos empezaron a actuar antes ni siquiera de que tuviera el 3 inicializador. Entonces, estos empezaron de 0, 1, 2, 3, 4, 1, y el único que empezó de 3 es este. Los otros no alcanzaron a empezar de 3, porque el XS-1 tenía un 0. Porque acuérdense que lo que dice es XSDI es XSDI menos 1 más 1. Entonces, para este rango el menos 1 tenía un 0, para este el menos 1 tenía un 0, y para este sí empezó con el 3 que le dijeron, porque primero le puso el 3. No alcanzó a ponerle al 0 el 3 cuando estos ya habían empezado, mejor dicho. Entonces, ese, es, ese llenar arreglo no quedó bien. Pero no quedó bien porque la operación que estoy haciendo aquí no es independiente para cada, no es independiente para cada partición del rango de la colección paralela que yo hago. Entonces, cuando eso sucede, pues no puedo usar colecciones paralelas. Eso es lo malo de usar variables mutables, que se mezcla, el no determinismo aparece inmediatamente. Eh, entonces son las limitaciones de la idea básica. O sea, no puedo paralizar, no es simplemente par y pum, funcionó, porque puede que no funcione. Entonces depende de que, eh, ahí están las comparaciones, y el error, pues ya vimos por qué sucede, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que no es simplemente ponerle punto para lo que yo quiera y eso quedó paralizado y quedó bien. Porque si uso estado, cuando uso estado, la cosa ya no funciona así nomás. Si yo no usara estado, sino que todo fuera funcional, ese error no se presentaría, ya vamos a mirar eso. Por ejemplo, entonces miremos el siguiente cálculo del máximo de un vector. El máximo de un vector. ¿Dónde dice aquí el máximo? Sumar, sumar. ¿Será que está aquí? No, aquí no está. ¿Dónde lo tengo yo? No, no. ¿Dónde tengo el máximo? Acá. Entonces, la que queremos probar es el, el máximo, listo. Entonces, acá tenemos un... bueno, aquí no, aquí hay una... En este código hay una manera de medir el tiempo
más sencilla que con escala meter, que termina llamándose, no importa cómo esté implementada, World Time de un cuerpo. Yo le digo cuánto es, me hace, me saca el tiempo de eso. Entonces, vamos a crear eso. Vamos a crear un conjunto de números no tan grande. Vamos a ver, chiquitos primero. No sé cuántos había ahí, pero voy a hacer poquitos primero, para que vean lo que vamos a hacer. Un vector de 5. Un vector de cinco elementos. ¿Listo? Y vamos a sacar el máximo. Vamos a mirar cuánto se demora sacando el máximo de ahí. Entonces él saca cuánto se demoró sacando el máximo. Y vamos a hacer lo mismo, pero con la colección convertida a paralelo. Y a esa es a la que le saco el máximo. ¿Sí? Y pues se demoró muchísimo más, ¿cierto? Que con 5 es normal que paralelo se demore más que con... Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora sí con una colección más grande de... Vamos a empezar a ver cuándo la cosa empieza a funcionar mejor. Con 50 y sacamos el máximo secuencial y el máximo paralelo. Sigue siendo mejor el secuencial, ¿sí o no? Vamos a ponerle más elementos, vamos a ponerle 500. ¿Cuánto dio allá? ¿Y la de arriba? Sigue siendo mejor la de arriba. 5000. Eso es lo que no le pasa a usted ahorita. Max y par max. Todavía sigue siendo mejor con 5000, con 50.000. Vamos a ver con 500.000 entonces. ¡Uf! Por fin. ¿Sí? Pero entonces fíjense que llega un momento donde la cosa empieza a escalar, donde la cosa realmente se vuelve importante. Pero no desde el principio, porque, porque la gestión de la concurrencia es costosa. Entonces llega un momento donde hay momentos donde vale la pena, pero hay momentos donde no vale la pena. Pero mire que ya valió la pena. Y fue bastante, ¿ah? Como 5 veces aceleró esa cosa. Bien. Eh, entonces, y fíjese que lo único que hicimos de un programa al otro es ponerle el par y el otro no. No paralelizamos nosotros nada. Las operaciones allá adentro sacan ventaja de que la colección es paralela. No, no yo como programador saqué ventaja de eso, sino ya alguien programó las colecciones paralelas para que sacaran ventaja de eso, con ciertos tamaños. Segundo ejemplo, calculen los números palíndromes entre 0 y 100.000. ¿Saben qué significa que el número sea palíndrome? Se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, palíndromes, eso ya lo había visto por aquí, ya se me olvidó dónde lo había visto. Aquí.
los palíndromes. Entonces, aquí está. Solo que aquí está con un tamaño. Bueno, fíjense que uno puede. Aquí este programita ya está hecho para coger ese tamaño. PalSec es. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Generar para ese tamaño, van a generar. eh, Van a filtrarlas por las palabras ah, que sean múltiplos de 3 y a esas le van a contar cuáles son palíndromes, cuáles escritas de derecha a izquierda son iguales que escritas al revés, ¿sí? Pero solamente las que son múltiplos de 3, no sé por qué. Y este de abajo es el mismo, la única diferencia es que aquí le ponen punto par. De resto, la misma cosa, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con, no sé, tamaño 100. Entonces uno le dice aquí corra, para no tener que estarlo copiando. Y, y eso corre. Ya. Entonces aquí escribió, hay 6, de 0 a 100 hay 6 de esas, y aquí lo que se demoró, ¿cierto? Este es el secuencia, este es el paralelo, y pues obviamente con 100 la cosa no da muy bueno paralelizada. Con 100 todavía da mejor, con 1000, que digo, con 10.000 todavía da mejor secuencial, con 100.000 ya dio mejor. Paralelo, subámosle otro, con 1.000.000, 3 veces más rápido. La única diferencia entre un código y el otro es que en el uno dije, esta colección genéreme la paralela. Y entonces los algoritmos que le aplica de ahí en adelante este filter, este conto, lo que haga de ahí en adelante, hacen uso de saber que esa estructura es paralela para, para que las cosas funcionen más rápido. Pero ¿cómo hace uso? Hace uso siempre y cuando las operaciones que estoy utilizando son de esas que usted ya puede coger la colección, dividirla en varias subcolecciones, aplicarle la misma operación a cada una y luego combinarlas. Pero usted no es el que decide ni cómo se combina. Sabe que esas operaciones ya saben hacer eso. Si hay un map, fíjate ahí que hay un filter, ya saben cómo hacer filter paralelo. Ya saben cómo hacer esas cosas. Ya está implementado allá, pero está implementado de manera que cuando yo le puse el punto par, él construye la colección de manera que esas operaciones se puedan realizar paralelizablemente más rápido, paralelamente más rápido. Ahora, ¿cómo paralizaron esas operaciones? Como hicimos la semana pasada, con tareas. ¿Sí? Solamente que aquí lo que estamos paralelizando no son las operaciones, sino los datos. Es decir, parta este dato en el número de datos que usted crea para que esta cosa sea más rápido y haga. ¿Sí? El esfuerzo suyo como programador es solo pensar el programa, no pensar en cómo paralelizar ni siquiera. ¿Sí? Ahora, es muy importante que lo que usted hace sea funcional. Si lo que usted hace no es funcional, es probable que tenga eh, efectos de borde y no determinismos no deseados. Eh, por ejemplo, voy a mostrarles ese problema con este que hay aquí de intersección, de la intersección, que está... creo que acá, vamos a ver, acá. Eso, eso.
Entonces, miren este programita, esta función para, dados dos conjuntos, saber el tamaño de la intersección. Entonces, sea un conjunto de enteros, de un conjunto de enteros. Entonces, para saber el tamaño de la intersección, no. Sí, es. Entonces, para saber la intersección, ¿qué hace? Dice, vea, tengo una variable, o sea, no funcional, que empieza en 0, y digo, para cada X en el conjunto A, haga, si B contiene a X, entonces súmele 1 a total. Y al final devuelva total. ¿Cierto? Entonces, mi intersección paralela, esa es mi intersección. Eso. Esta sería mi función de intersección secuencial. ¿Sí? Y la puedo aplicar. Yo, por ejemplo, cojo A y B. A y B, que son? Son 1000 elementos. Los números del 0 al 1000 convertidos a conjunto. Y B son los números del 0 a 1000 por 4, o sea, cada 4 convertidos a conjunto. Y entonces quiero averiguar cuántos, cuántos elementos hay en la intersección de los dos. Hay 250. ¿Sí? Son 1000 elementos cada 4, entonces hay 250 que están en la intersección. Y digo, pues paralelizar eso, pues simplemente pongamos que es un conjunto paralelo. Miren. Y hagamos lo mismo. Solamente que le digo que ahora mis colecciones son paralelas. Y entonces mi intersección paralela es con colecciones paralelas. Que no encuentra el tipo parset, ese debe estar por aquí en alguno de estos que no importaba. Ujú. Entonces defino esta función. ¿Listo? Y ahora, recuerden, mi A es el mismo con todos los 1000, el B está filtrado. Entonces ahora voy a llamar a intersección, pero paralela, de A punto par y B punto par. Es decir, cojo mi conjunto A, lo vuelvo paralelo, cojo mi conjunto B, lo vuelvo paralelo. PIN 248. Entonces eran 250. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahí? Entonces, de nuevo, él supone, el problema es el mismo. Lo que hace con que el conjunto sea paralelo es que este for, él dice, pues como el conjunto A es paralelo, lo divido en dos conjuntos, no sé en cuántos, y le hago el for a cada uno y tal. Pero el total es una sola, el total es compartido. Entonces, ¿cuál funciona primero? ¿Cuáles funcionan al tiempo, etcétera? El problema que hubo fue que dejaron de contarse dos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no era importante ir secuencialmente, mejor dicho, en algún momento esos dos en paralelo dos en paralelo le sumaron uno al mismo número, entonces dejó de contarse uno. Entonces, ese es el problema que pasa cuando uso cosas no funcionales. Entonces, siempre que uso concurrencia o paralelismo con cosas no funcionales, tengo que estar pendiente de controlar las malas interacciones, las malas intercalaciones. Entonces, moraleja, trate de no usar estado y concurrencia, porque si usa estado y concurrencia le toca controlar las intercalaciones indeseadas. Entonces, ¿cómo podría en este caso resolver este problema? Dice, el problema se resuelve fácilmente, utilice lo funcional. Por ejemplo, en lugar de tener ese total, no sé qué, utilice la función count que viene con la colección, cuente que los que cumplen que B contiene X. Todo escrito funcionalmente. En lugar de ponerme a total igual a no sé qué, y para cada uno, total asigne, total más uno, cosas de estilo. Cuénteme cuáles son. Entonces, fíjese que este nuevo intersección está escrito funcionalmente, no tiene nada con estado.
y este nuevo intersección paralelo es igualitico. Y si ahora llamo al uno o al otro, el resultado va a ser el mismo. Y ya no va a ser diferente. Porque, y si hubo paralelismo, o sea, y si me pongo a mirar el tiempo, voy a mirar aquí. ¿Cómo es que es el tiempo? World Time. Es World Time. Y si me pongo a mirar el tiempo que se demora a hacer esto, este es el paralelo, ¿no? Este no está definido. Yo pensé que yo ya había definido esto. Ah, es que es time. Ah, es que me falta el 20 que hay ahí. Bueno, eso. Y si lo llamo con size par, se llama el otro. Size par. Ah, este era el que estaba bien. No, listo. Entonces, bueno, de pronto los conjuntos son muy chiquitos para que se vea la ventaja del paralelismo, pero en todo caso se ve la desventaja. Entonces, o sea, se ve que son diferentes los algoritmos que se usaron para el uno y para el otro. Los unos son los paralelos, los otros son los secuenciales. Eh, la ventaja entonces de usar solo funcional con concurrencia, no tengo problema con la intercalación. O sea, el no determinismo no me produce problemas. La desventaja de usar el no determinismo, la concurrencia con estado, es que el no determinismo lo tengo que controlar yo como programador. Y eso es muy aburrido. No, vamos a seguir aquí. Eh, ya ese lo hicimos, ¿cierto? Más ejemplos. Suponga que queremos contar cuántos números, eso ya lo hicimos, ¿no? ¿Cuántos números palíndromos hay entre un valor y tam? Bueno, entonces lo que hay es que uno simplemente coge el programa y este es el programa secuencial, este es el programa paralelo. La única diferencia entre el programa secuencial y paralelo es el punto par. Y cuando se pone a mirar cuánto me demoro, el resultado es el mismo, me pongo a ver cuánto me demoro y me pongo a hacer tablas como las que ustedes tienen que hacer para el informe del proyecto. Entonces me doy cuenta que realmente esto empieza a ser útil a partir de 100.000. Bueno, no sé, de pronto habría que ser entonces 20.000, 30.000, a ver a partir de qué momento, pero digamos, en esta tabla a partir de 100.000 es útil paralelizar. Antes no es útil paralelizar, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí no tiene que ser, bueno, pero todo lo que yo quiera es paralelizable. Todas las operaciones que a mí se me ocurran hacer son paralelizables.
Y entonces la respuesta es no.